Tienes una constitución política que dice que quien conduce la investigación es la fiscalía. Nunca se ha modificado el allanamiento porque modificó una ley especial. Sí, solo una ley especial. Sí. Es cierto. 32.108 es la que modifica una ley especial, no el Código Procesal Penal. Entonces, ¿modificó o no el allanamiento? Podríamos decir que era una ley inoperativa, declarativa. Problema del legislador. Modificaron por modificar. Pareciera que los astros se alinean para generar impunidad, para echar por la borda el garantismo. Cuando uno ve toda la norma, pareciera que hay normas garantistas, como pareciera que no lo haya. Ya es un Frankenstein el código. Recordar una frase que me dijo el maestro Felipe Villavicencio Terreros en el año 2004 me trae el Código Procesal Penal sin Yeah. modificación. Él me decía en esa época, dice que es un código acusatorio garantista. No creo que va a durar mucho. Y me dijo lo que tú me dijiste, va a ser un Frankenstein. General de la policía diciéndole a una señora, ya, regálele su carpeta fiscal. Me bloqueas una vía, es extorsión, regálele su carpeta fiscal. Ahora que la policía tiene más poder, puede iniciar preliminares también. Bueno, la norma dice que sí lo puede hacer. Lo único que tiene que hacer es comunicar al Ministerio Público. Ese autoenjuiciamiento sería una suerte de amparo, ¿no? Retroactivo. Bueno, también, ojo, también puedes Contra tener el un juicio amparo. oral, segunda instancia, el Claro. autoenjuiciamiento. O sea, su Pero- decisión que retrotrae. Pero veamos algo, Francisco. Imagínate que no se haga esto, se desarrolle todo el juicio oral. Y al final en la sentencia, el juzgado se da cuenta de que el Frankenstein venía desde la acusación. Vía jurisprudencial se fija la revisión periódica de 6 meses. Así es. Y que los juzgados han estado aplicando, han estado Sí. desarrollando las prisiones preventivas, ¿no? Luego se positivizó, se volvió, formó parte de la legislación nacional, cada 6 meses. ¿no? Así es. Y ahora, muy interesante esa evolución, ¿no? De prisión preventiva. Ese mismo criterio se extrapola para las comparecencias con restricciones. Ahora Es un son derecho- revisables. La libertad es un derecho fundamental que no puede generar restricciones absolutas, Ya. atemporales. Darán facultades a la penal transitoria para que también vea casación. La única forma es esa, porque ya están sobrecargados, ¿no? No, sí, puede ser un delincuente prontuariado. Ya, Esas personas no se le va a suspender la ejecución de la pena. Esas penas van a ser efectivas. ya. Ellos tienen el favor de superar los filtros por la norma. Ya no tienen que ser controlados, revisados. Son con personas que no se sujetan al proceso, que tienen más antecedentes, los que se ven favorecidos. Pues. ¿Cómo están, amigos del EP Pasión por el Derecho? Bienvenidos al programa Se Corre Traslado, programa que se transmite a través de la señal del portal jurídico más visitado de todo el Perú. Hoy vamos a conversar sobre las últimas modificatorias al código junto a un reconocido abogado penalista, el doctor Eduard García Navarro, que nos acompaña aquí en la tribuna de entrevistas de LP. Y también va a participar en el curso Teoría del Delito para policías hasta el 30 de octubre, el Código Penal gratis de LP. Revisen la página web lpderecho.p y allí van a poder encontrar los bloques temáticos y la malla de docentes. Bien, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida al doctor Eduard para que podamos comentar diversas modificaciones al código que han pasado desapercibidas. No solamente se le ha dado competencias a la Policía Nacional del Perú para que investigue o para que conduzca operativamente la investigación preliminar. Allí se han centrado todos los esfuerzos mediáticos, informativos, noticiosos de todos los medios de comunicación, incluido este también, sino también por otro lado, han habido modificaciones importantes a la casación, inhibiciones de instituciones, incluso eventuales instituciones que podrían padecer jueces y fiscales, y entre otros puntos relevantes para la comunidad jurídica que hoy vamos a abordar en esta entrevista. Doctor, bienvenido a LP. Agradezco, Francisco, esta nueva invitación y a tus órdenes. Bueno, el código se ha modificado en diferentes extremos, en muchos extremos. Desde una mirada general, para introducirnos luego a los detalles y ver cada punto en concreto, ¿cuál es su apreciación con relación a todas estas modificaciones? Bueno, a mi parecer hay luces y sombras en estas modificaciones, en una línea trazable de todo el Código Procesal Penal, que muchos hemos estado ciegos por este debate de a quién compete la investigación preliminar, a la policía y a la fiscalía. Durante todo este transcurrir no he escuchado opiniones de las otras normas del Código Procesal Penal que para algunos agentes del sistema penal, sea fiscal o abogado, favorecen su estrategia o le perjudican. ¿Como cuáles, por ejemplo? Uy, a ver, entrando en el mismo tema del debate de si la policía o la fiscalía tienen a cargo la investigación, no nos hemos puesto a detenernos sobre las modificaciones de los informes policiales, porque se habla ahora de las precalificaciones que puede hacer el policía. O, por ejemplo, el tema de la recusación o inhibición, los plazos para interponer recusaciones. Correcto. O, por ejemplo, el tema de las medidas coercitivas,
La Comparecencia. comparecencia con restricciones ha tenido importantes modificaciones que es bueno comentarlos. El tema del autoenjuiciamiento, ahora impugnable. Las casaciones más libres, porque no están sujetas a control cuando se habla de sentencias con pena privativa de libertad efectiva. Ahora, el allanamiento, que ha tenido 3 modificaciones en menos de 3 meses, hace poco, el fin de semana, se ha vuelto a modificar esta ley 32.130 y han cambiado las reglas del allanamiento. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Las pericias. También es Ah, mucha información, mucho. incluso también ahora la obligación de que los policías graben. Ese es un tema que me gustaría comentar. Podemos comenzar por ahí. Ya, ok. Comencemos por ahí. Ahora los policías tienen una obligación añadida o adicional. Tienen que grabar declaraciones. Por supuesto, las declaraciones de los investigados, incluso los que van a confesar un delito, y los testigos, la norma dice, hay el verbo deber de registrar audiovisual las declaraciones durante la investigación preliminar. Y hay un dato importante que me gustaría compartirte. Entiendo que en Lima las dependencias policiales están tecnificadas, Ujú. algunas, otras no, pero el problema es en provincias, Ujú. en otros distritos. Eh, en la práctica, después del tema de la pandemia, los abogados estamos acostumbrados a que las declaraciones sean virtuales, vía Google Meet, ¿no? Ujú. O vía otra plataforma similar al Google Meet. Entonces, desde las oficinas, los abogados y sus clientes brindan, el cliente brinda su declaración al fiscal. Práctica que en lo general, no quiero decir, no quiero generalizar, o sea, en determinadas partes, pero en mayoría, no se acostumbra a la policía. Ya. ¿Ya? Ahora la policía recibe el encargo de realizar las investigaciones. Ujú. Lo habitual es que la policía mande citaciones pidiendo la participación presencial en sus despachos. Ujú. Imagínense una dependencia policial de Cusco pidiendo que una persona de Lima Ujú. vaya a declarar. Ujú. Entonces, la policía tendría que adaptarse a este tema de la virtualidad Correcto. y el problema es que la policía de las zonas de otros distritos contarán o no contarán con la tecnología suficiente para poder registrar esos temas. ¿Y cuentan con esa tecnología? El tema es que el policía cuenta con su celular y el tema es si ellos están ya capacitados para poder registrar esas declaraciones. Y en lo común lo que te puede decir un policía, por ejemplo, de zonas muy alejadas de algunas urbes, te va a decir, primero que no me llega la línea de internet suficientemente para manejar una diligencia. No sé cómo registrar una declaración. Y todo ello va a generar, digamos, demoras. Pero no podría hacerlo desde su teléfono. O sea, no sabe Sí, darle por grabar. ejemplo, Rec. yo tengo casos que están, por ejemplo, alejados en determinadas comisarías alejadas de la urbe. Ya. Y he tenido problemas, por ejemplo, de que la internet no llega bien, la línea no llega bien. Pero eso tendría que ser un problema Pero el para tema es grabar. la norma, primero para la secuencia de una conferencia virtual, Ya. porque si no llega bien la línea de internet se interrumpe, no está bien Correcto. registrado, entonces imagínate para grabarlo. Entonces, Oh, ya vale. ahí hay un Cuando la problema. declaración es virtual. La declaración tiene, bueno, dice que debe ser grabado audiovisualmente. Ahora, el policía puede que te diga, oye, de manera presencial grabamos la declaración. Puede ser una alternativa. La Mm. otra alternativa es que, no, te quiero presente en mi despacho o te quiero presente pero virtualmente. Entonces, uno le pregunta a un policía de distritos judiciales alejado de Lima si tiene el aparato. Y lo que te va a decir, tengo mi celular. Y no lo voy a usar para grabar la declaración. O lo tengo que usar porque la norma me obliga. Pero ¿quién me paga mi línea? ¿O quién me da una línea fuerte de internet? Todos esos problemas se va a ver, se está viendo, Ujú. se está viendo. Y muchos efectivos policiales de determinadas comisarías se preguntan, ¿no? Bien, ok, tengo la investigación, pero tengo que grabarlos. Ujú. Inclusive el reglamento que ha sacado la Fiscalía pide prioritariamente que todo el material de la investigación sea virtual. Por lo menos tiene que ser virtual. O si no, en físico. Y si fuera en físico, tendrían que mandarlo en un CD o en un USB las Ujú. grabaciones de todas las declaraciones. Ese es el problema que trae la norma a las investigaciones. Ujú. Y si luego alguien cuestiona que a lo mejor ese video ha sido editado, ¿a qué teléfono le tendrían que hacer la pericia?
Bueno, a la pericia tendría que ser al máster, tendría que ser al celular del del policía. policía. Y si el policía quiere entregar solamente un acta de declaración, no basta, la norma dice debe. Grabar. La norma dice textualmente, debiéndose registrar las declaraciones en dispositivos o O equipos sea, la audiovisuales. policía puede suspender la declaración hasta que cuenten con el equipo adecuado. O el abogado puede pedirle a la policía que no puede tomar la declaración si no está registrado, porque Porque dice, es imperativo. hay un deber. Hay un deber que de pasada el reglamento de la fiscalía no lo haga desarrollado profundamente, ¿no? No desarrollado este esquema, este precepto que trae la ley 32.130. Es una garantía para la defensa, evidentemente, Ujú, ¿no? Pero necesitamos claro. equipos para que se cumpla con esta norma. Ujú. Reglamento que hay que aclarar, la Fiscalía de la Nación ha publicado y que algunos dicen que es inconstitucional porque no puedes reglamentar una ley a través de un documento como el que ha emitido la Fiscalía de la Nación, ¿no? En donde ha precisado varios puntos, entre ellos uno muy controvertido, en donde ellos aseguran, bueno, indican a través de este reglamento que pueden elegir qué casos delegarle Ah, a la Policía Nacional del Perú en preliminares así y qué es. casos no, porque los casos complejos o graves, ellos podrían y tendrían, de acuerdo a este reglamento, que iniciar las diligencias preliminares. Y los casos simples, sencillos, delegarlo a la Policía Nacional del Perú. Es cierto. A ver, es un pleito normativo de entidades, ¿no? Ujú, Ministerio Público y Policía. Al final de cuentas, ¿quién es el responsable de la investigación? Pero no olvidemos que ante todos ellos está la Constitución. Y ujú, la Constitución establece que la Fiscalía es quien conduce la investigación. La ley 32.130 dice, este, es la policía quien está a cargo de la investigación preliminar bajo la conducción jurídica del ujú. Ministerio Público. Y repiten varias normas eso de que la policía es responsable de la investigación preliminar. Luego viene el reglamento y el reglamento dice directamente, quien está a cargo de la investigación preliminar es la fiscalía. Ujú, Tienes ahí un reglamento que no tiene fuerza legal, tienes una ley que evidentemente no se compara con un reglamento, pero ante todo tienes una constitución política que dice que quien conduce la investigación es la fiscalía. ujú. Al final de cuentas, no es que se tenga que declarar si se declarase o no inconstitucional, porque sé que hay una demanda De inconstitucionalidad, ¿no? de parte del Ministerio Sí. Público. Al final de cuentas, hay varias normas Mm, que deben ser revisadas, pero este tema incluso se está llevando hasta el nivel pericial, sí. porque es ahora la lucha entre la ley 32.130 y el reglamento sobre aspectos periciales. La 32.130 dice, quienes tienen que emitir pericias es la Dirección de Criminalística de la Policía En Nacional, principio, ¿no? Salvo que no tengan recursos. pero la prioridad lo tienen ellos. Sí, o sea, la regla va a ser esa, la excepción va a ser en otro lado, en el Claro, Ministerio Público. pero el reglamento voltea la situación. Sí, sí. Voltea la situación porque el Ministerio Público cuenta todo. Ahora, lo que tú me dices, en determinados casos complejos, ¿no? Ujú, O casos de altos funcionarios, la prioridad de una investigación preliminar, dice el reglamento, lo tiene la Fiscalía. sí. Situación contraria a lo que dice la ley 32.130. Ujú. Y sobre eso también ha habido serios cuestionamientos porque hay quienes dicen, bueno, la policía quiere tener en preliminares los casos contra altos funcionarios Ujú, para que se archiven allí porque la policía no tiene autonomía. Le pertenece al Ministerio del Interior, al así es, Ejecutivo y ahí está así Dina dicen, Boluarte, ¿no? Entonces, así claro, dicen. no tiene autonomía como sí lo tienen el Ministerio Público, los fiscales, ¿no? Que tienen inamovilidad en el cargo. Un Ujú. policía no tiene eso, mire Harvey Colchado, dicen otros. Fíjese cómo de pronto investiga casos complejos y luego está cuidando un puente. A un fiscal no le pueden hacer eso porque tiene inamovilidad en el cargo. ¿Qué opina usted al respecto sobre esta posición? Algunos efectivos policiales, policías, antes de que suceda todo este tema del abayato, Ujú, y la investigación lo tenía la policía, y claro. uno caminaba por los pasillos en la avenida Aramburú, o Ujú, la avenida España, o el piso 5 del Ministerio Público, ya. encontrabas instructores. Y cuando había eventos especiales o circunstancias especiales, Ujú, ellos, porque son funcionarios del servicio público, o sea, servicio de seguridad pública, dejan los espacios de sus oficinas y se van a hacer labores como vimos a Javier ujú, Colchado. Esto no es nada novedoso, ¿ah? Yo recuerdo, por ejemplo, como abogado, en esos tiempos iba para ver mis casos y el instructor no estaba porque estaba de turno o había sido encargado de una comisión especial, ya. ¿no?
Y eso o sea, es lo que se veía, ¿no? Ahora, si las cosas tienen que cambiar, tienen que organizarse, necesitamos policías dedicados exclusivamente a la investigación, entonces volvamos a la época donde había división de policías, policía de investigación y policía de guardia Ujú, civil o seguridad pública, ujú, que con el gobierno de Alan García Pérez se ha unificado. ujú, Entonces ya no tendríamos que ver policías e instructores como Javier Colchado en los puentes, cuidando puentes. ujú, Pero se ha unificado la policía y la policía brinda un solo servicio. Se subdivide, sí, pero si queremos policías especializadas, entonces ujú. especialicemos a la policía. La policía sabe investigar porque hay un video que se ha viralizado del profesor San Martín Castro, ¿no? Él dice, bueno, es un error realmente decir que la policía del país no sabe investigar, ¿no? Porque ellos tienen una formación criminalística, en investigación criminal, una formación que no tienen los fiscales. ¿Qué opinas tú al respecto? A ver, lo que sucede es que delitos clásicos, delitos graves, delitos Ajá. homicidio, extorsión, secuestro, robo, homicidios, estos delitos desarrollados para labores criminalísticas, la policía tiene un papel muy importante. Mm. Pero hay delitos tecnificados, delitos ambientales, delitos funcionariales, ¿Que requieren que dogmática penal? que, bueno, todos los delitos requieren dogmática Ujú. penal. ¿Más dogmática penal Más en de- todo caso? bueno, tampoco es que no es que la dogmática penal sea la pieza clave que te solucione todo el Ujú. problema. Este es una investigación, un tema pluridimensional. Ya. Necesitas Operativa y operativa, intelectual. jurídica, claro, necesitas ambos. La directriz lo establece, Mm. la parte jurídica. ¿Qué vas a investigar? ¿Cualquier cosa de la nada? Se lo pregunto porque hay quienes dicen, y eso también ha sido un comentario eh, en los debates que hemos tenido aquí, no solamente aquí, también en otros medios de comunicación tradicionales, que la policía no tiene formación jurídica, que no conoce de dogmática penal, que no conoce de subsunción típica. Bueno, a ver, no es de todo. Bueno, De pronto, por eh, eso no pueden subsumir o precalificar, ¿no? bueno, a mí me gustaría afirmar eso, Ujú, porque soy abogado, soy civil, no soy policía, ujú, pero tengo que ser objetivo en ese ujú. tema. Los oficiales y Ya. suboficiales en sus escuelas llevan cursos de derecho penal. Ujú, O sea, sí llevan cursos de derecho penal. No es que no estén capacitados. Que sean solventes o no a la clase que reciben es otra cosa. ujú, Porque también, seamos generales, hay fiscales, abogados, que también hemos recibido la misma temática de clases que los policías y tampoco no somos pues expertos en la materia, necesitamos capacitarnos, todos ujú, necesitamos capacitarnos. ujú, Ahora bien, también debemos partir de una división de trabajo. El fiscal es seleccionado por sus conocimientos jurídicos, ¿no? Más por ujú. sus conocimientos jurídicos, pero también por sus conocimientos de operatividad, porque tampoco los abogados es que no vamos a desconocer lo que son capacitados los policías, al revés, ¿no? Ah, no, ustedes solamente están capacitados en lo jurídico y Claro. no en lo operativo. Es un tema que también debemos subrayar. Los abogados también tenemos esa capacitación. Y por eso es que el Ministerio Público cuenta con fiscales, se entiende, Ujú, que son seleccionados no por su simplemente condición jurídica, también deben ser seleccionados por su capacidad de estrategia operativa. ujú. Debemos conjugar ambos aspectos, ¿no? Sin embargo, en la división de los roles, ambos, policía y ministerio público, deben conjugar esfuerzos, pero la Constitución establece que la conducción de la investigación está a cargo del Ministerio Público, ¿no? Ujú. Y debemos ceñirnos a eso. Con relación a los allanamientos, que también es un tema cercano, ¿qué se ha modificado? Ya, Porque ha sufrido diversas modificaciones en este último mes, en estos últimos 2 meses. ya. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay que alinearnos, hay que alinear la información, ordenarla de manera cronológica si se puede, para que nos entiendan, porque efectivamente ha habido una edición extraordinaria, incluso del Diario Oficial del Peruano, en donde se ha vuelto a modificar el alineamiento. A ver, claro, circunstancias especiales generan, es el tema de la reacción legislativa en el Perú, ¿no? Suceden circunstancias anecdóticas y especiales y se generan unas modificaciones inmediatas. Mm, Ha habido tres leyes. ya. La ley 32.108, que fue en agosto, que Ujú, modificó una ley especial, no el Código Procesal Penal. La ley 32.130, que modifica el Código Procesal sobre el tema de allanamiento. Y hace ya. poco la que tú señalas, que sucedió el sábado, Incluso hay quienes dijeron en ese contexto, nunca se ha modificado el alineamiento porque modificó una ley especial. sí, solo una ley especial. Sí. Es cierto, es cierto. Y, La y 32.108 es la que modifica una ley especial, no el Código Procesal Penal. entonces, ¿se modificó o no el allanamiento?
en ese Bueno, se contexto. modificó con la ley 32.130 que motiva este debate, La ¿no? segunda. La segunda. Ya. Esa es la que modifica ya operativamente para todos los La primera delitos. no. La primera solamente para temas fuera del Código Procesal Penal. O sea, O sea, no tenía es que ninguna vinculatoriedad con el código. con casos, ¿No surtía efectos? no, para todos los casos. Para la mayoría de casos no. Para Ya. casos, inclusive podríamos decir que era una ley inoperativa. Esa primera ¿Declarativa? declarativa, en realidad. Porque en el caso, por ejemplo, el señor Andrés Hurtado, Mm. que creo que estaba vigente esa ley, no la de que hace poco ha salido, la policía y la fiscalía debía haber hecho su labor como un allanamiento normal, conforme al Código Procesal Penal, que no había sido modificado en el respecto de Ya. allanamiento. ¿Hicieron las reglas de una ley declarativa? O sea, ¿pero es que eso tiene que ver con mala técnica legislativa o qué? Bueno, en realidad ese es el problema del legislador. Cuando vas a modificar una norma tienes que revisar el alcance global de las normas. Modificaron por modificar. Modificaron la ley 27.379, que es una ley que entró en vigencia años antes del Código Procesal Penal, Ujú, que regulaba las actuaciones de la policía y la fiscalía cuando no estaba vigente el Código Procesal Penal. ujú. Esa ley es la que modifica el allanamiento. Luego viene la modificación ahora del Código Procesal Penal que vamos a comentar, que es la Ya. ley 32.130. Ya, ¿y qué pasa con esa segunda modificación? Ahí Bueno, la sí. primera, Bueno, primera en realidad, ¿no? la primera era inaplicable, ¿no? O sea, era una ley Ya, la segunda. declarativa. Ahí sí recién. Ahí, ¿qué dice esa ley? La ley establece que es obligatorio en todo allanamiento que esté presente el investigado y su defensa. Ujú, Si no está la defensa, entonces prudentemente, la norma establece una expresión, dice, se tiene que esperar prudentemente la presencia del abogado, si no, ingresa el abogado de oficio. ujú. Esa es la operatividad de los allanamientos, a pocos días, porque el sábado se ha modificado y se ha dado una vuelta a 360 grados. ¿Qué dice la norma? No necesitamos ni al investigado, ni necesitamos al abogado particular para iniciar los allanamientos. Basta con la defensa pública. Ujú. Y si está el investigado y pide que esté presente su abogado particular, ya, eso no impide que se desarrolle el allanamiento. Tienes al abogado de oficio y con eso se avanza, hasta que se presente el abogado particular. Pero el allanamiento avanza. A ver, Francisco, antes de todas estas tres leyes y antes de que sucedan casos anecdóticos, ¿cómo eran los allanamientos? De casos no anecdóticos o casos no emblemáticos. A ver, de lo que yo recuerdo, policía y fiscalía presente en el local, en el lugar. Si estaba presente un representante o el mismo investigado, pedía la presencia de la defensa para notificarle la resolución. Ujú. Eso sí, la policía y la fiscalía ya estaban cercando o controlando el lugar sin iniciar todavía la diligencia. Cuando se presentaba el investigado, se le notificaba y se iniciaba la diligencia. Esto es, algunos fiscales, por principios, esperaban la participación de la defensa y se realizaban los allanamientos. Esa era la práctica. Hemos visto casos ejemplares en noticias donde prácticamente había vulneración de derechos. Ujú. Se iniciaban las diligencias sin presencia del abogado, sin presencia del investigado y se rompían principios y derechos. ¿Eso puede ser cuestionado por tutela? Claro, eso se podía iniciar e impulsar por tema de tutela, de tutela de derechos. Ujú. Sin embargo, el legislador optó por este tema. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es que ahora las diligencias se pueden realizar sin presencia de investigado, sin presencia de defensa particular y con defensa pública. A ese punto hemos llegado. A mi parecer, no debía haberse modificado Nunca. no, pero tenemos los mecanismos procesales para poder, cumplir los derechos en este tipo de diligencias. Ujú. Otra vez más, error del legislador, que piensa que los abogados necesitamos normas exactas, necesitamos que nos den todo ya a la mano para poder actuar. Los abogados no somos máquinas, Ujú. no somos máquinas. Los abogados, fiscales, jueces, interpretamos la norma en base a principios y derechos. ¿O qué quiere llegar el legislador? Que todo sea casuístico, que todo sea específico. Y entonces que pongan una máquina o una inteligencia artificial y ellos resuelven todo el problema. Los abogados interpretamos, analizamos. No necesitamos casuística. De manera específica, ¿cuáles hoy son los problemas operativos del allanamiento? Las consecuencias de cómo se encuentra regulado hoy a la fecha el allanamiento. El allanamiento ahora, la policía, fiscalía, inmediatamente llega y tiene que notificarle la resolución. ¿Está el investigado? No. ¿Está el abogado? No. Como la norma me dice que yo puedo iniciar una diligencia sin la presencia de ¿Rompo la ellos, puerta?
Rompo la puerta, dejo la notificación, toco el timbre prudentemente, ya discrecionalidad de la fiscalía, pero tiene que actuar inmediatamente. Una investigación preliminar son actos urgentes e inaplazables. Ujú, Decerraja la puerta, ¿no? ujú, Ingresan. Como no hay nadie, tiene que dejar la notificación, ujú, o sea, la notificación no debe ser óbice para poder iniciar la diligencia y procede con la actuación. A ese extremo se ha llegado, ujú. ¿no? A ese extremo de quebrantar derechos y principios. Obviamente, las defensas tenemos que ejercer a través de Tutela. los mecanismos, tutela o demandas constitucionales, porque en verdad esto es una arbitrariedad. Ya. Pero es altamente probable que en tutela se baje en eso. Tendría que ser así, ¿no? Tendría que ser. Pero, claro, los jueces dirán, yo controlo las normas. Señor abogado, claro, usted me pide que yo me aleje de la norma y que ejerce un control difuso, Sí, ¿no? Pero quieren criminalizar el control difuso de los jueces. también. O sea, O sea, esto es... no hay una línea uniforme político criminal de los Sí, legisladores. pero pareciera, y yo sí puedo decir eso, ya conoceré su opinión, pareciera que los astros se alinean como para generar impunidad o para echar por la borda el garantismo. Es que no se sabe, Francisco, en verdad, cuando uno ve toda la norma, hay luces y sombras, como dije, ¿no? Pareciera que hay normas garantistas, como pareciera que no lo haya, ¿no? O Por sea, ej- si el código ya era un Frankenstein, a ver, porque ya es un Frankenstein el código. ¿sabe? Esto cuando me dices Frankie me hace recordar una frase que me dijo el maestro Felipe Villavicencio Terreros en el año 2004 me trae el Código Procesal Penal sin Ya, modificaciones, una edición del Ministerio de Justicia, ya. ¿no? Me dice, este código no va a tener, él me decía en esa época, Ajá. dice que es un código acusatorio garantista. No creo que va a durar mucho. Y me dijo lo que tú me dijiste. Va a ser un Frankenstein. Va a ser un rompecabezas. Poco a poco se van a modificar en una tendencia político-criminal peruano y que te dirige, en principio, a la sobrecriminalización y al ¿Y quebrantamiento de cuándo le garantías. dijo eso? 2004. Un visionario, el doctor. Me lo dijo, yo me acuerdo. Entonces, claro, en ese momento estábamos investigando, estábamos cerrando su libro de Derecho Penal, parte general, y nos viene esto, ¿no? Y el doctor dijo eso, me acuerdo que me dijo eso. Y yo también, en ese momento, claro, todavía no se había aplicado, creo que en Huaura recién se estaba Ujú. viendo su aplicación, me dijo, no va a tener mucho sidero el Código Procesal Penal. Y cuando entró en vigencia, tuvo aplicabilidad, yo recordaba las palabras del maestro, y ahora que veo esta ley y veo cómo se modifica, cómo incrementan los plazos, quitan derechos, principios, tenía razón el maestro, ¿no? Ujú. A veces los abogados solemos hablar sobre conceptos teoréticos y claro, las personas ajenas al derecho se preguntarán, "Y bueno, ¿a mí en qué me afecta modificar un código, no? O sea, yo no soy abogado, yo no compro el código, Ya. en fin, pero realmente si hay un impacto frente a la ciudadanía, por ejemplo, ¿no? Cuando se le otorga a la Policía Nacional las facultades de poder iniciar incluso preliminares Ujú, con su conducción operativa. ujú, Es decir, un policía eventualmente, un mal policía hay que decirlo, ujú, podría detener a un ciudadano y decirle, te voy a iniciar preliminares, ¿ah? Como ayer un video que se filtró y se viralizó ujú. de un general de la policía diciéndole a una señora, ya, regálele su carpeta fiscal, ¿no? Tú me bloqueas una vía, es extorsión, regálele su carpeta fiscal. Ahora que la policía tiene más poder, puede iniciar preliminares también. Bueno, la norma dice que sí lo puede hacer. Lo único que tiene que hacer es comunicar al Ministerio Público para que le pase su Mm, disposición de inicio de investigación, pero ya lo puede hacer. ujú, Porque la norma está explícita. Ellos son los que conducen, dice, ellos están a cargo de la investigación preliminar. Eso dice la ley, ¿ah? ujú, Eso dice la ley, 32.130. Al final de cuentas, incluso la norma, en una de las normas dice, no hay relación de subordinación entre la policía y el Ministerio Público cuando se habla de investigación preliminar. ujú. Bueno, Mire, ahí hay un tema también muy interesante porque sobre ese punto en concreto de la subordinación, hay posiciones que sostienen de que nunca estuvo subordinada a la policía a fiscalía, que la policía se subordina a su comando, pero no a fiscalía, que hay un trabajo colaborativo, pero no de subordinación, de las en, disposiciones fiscales, ¿no? en la práctica es la siguiente. O sea, antes del Código Procesal Penal y con esta ley, la 27.379, la Fiscalía emitía la disposición de inicio de investigación preliminar, ¿no? En
esa disposición la fiscalía decía los actos que tiene que realizar la policía, Sí. ¿no? Algunos fiscales eran estrictos, decía, vas a tomar la declaración de estos testigos, vas a recabar esta información y vas a hacer esto, y nada más. Y la policía emitía el informe y le pasaba al Ministerio Público. Ya. Como abogado, algunas veces, como abogado nos sorprendíamos de diligencias que no estaban en la investigación preliminar. ¿Que no, que no están en la disposición fiscal? En la disposición fiscal de inicio Ya. de investigación no estaba. No Entonces estaba. le decíamos, señor policía, y esto acá no Ok. está. Y el policía lo que decía al final, Ya. no, pero lee la última parte Ya. que me dice. Otras disposiciones, otras diligencias Entonces, que se como consideren pertinentes. Eso. Esa cláusula abierta permitía a la policía hacer un sinfín de diligencias e innecesarias. Entonces nosotros como defensas, ¿qué hacíamos? Nos quejábamos. Pues entonces llevamos al Ministerio Público, oye, señor fiscal, estas disposiciones son impertinentes, innecesarias. ¿Cómo qué, por ejemplo? Para tener ideas. A ver, en un delito de robo, ¿no? Ya. En un delito de robo, le piden el movimiento, financiero, tributario de un delincuente, que no tiene que ver nada, no es un lavado de activos, esto es un tema de robo, de sustracción. Movimiento bancario puede ser, pero tributario, financiero, o sea, por ejemplo, pero la policía lo pide. O, un delito funcionarial, donde una entidad concreta hay una persona que ha cometido una omisión de funciones. Ya. El policía cita a todos los integrantes, todos los personal de toda la entidad pública, haciendo innecesaria todas las diligencias. El fiscal es el quien fija la estrategia en torno al hecho y a la calificación jurídica para saber qué diligencias se tienen que realizar. Ujú. La policía, por la experticia operativa, puede contribuir en una selección más idónea de esas diligencias. Pero el policía no puede hacer calificaciones jurídicas. Ahora bien, tampoco podría delimitar el hecho. Recordemos que el principio acusatorio tiene el Ministerio Público. Quien fija el hecho es el Ministerio Público, no la policía. La policía, ni siquiera el juez es el que fija el hecho. Ujú. ¿Pero qué? Ahora la policía es el que va a fijar el hecho. Ujú. Ahí vamos con las contradicciones, ¿no? Otras modificaciones al código, como por ejemplo, ya hablamos de allanamiento, el auto de enjuiciamiento, Ujú. ¿no? Ya, bueno, es una modificación más técnica, ¿no? Ya no tiene que ver mucho con la policía, No, ya no. tiene Ya, que ver sí con fiscalía. ya. A ver, para empezar, de manera muy escueta, para que nos entiendan todos, ¿qué es el auto de enjuiciamiento y qué se ha modificado? Es el documento final que emite el juez de investigación preparatoria Ya. al concluir la etapa intermedia, aprobando la acusación y dando inicio, disponiendo que se pase a la siguiente etapa, que es la etapa de juicio Es oral. el punto de inflexión, ¿no? Así es. Punto de inflexión, acusación, autoenjuiciamiento, juicio oral, Así es. instalación del juicio, en fin. Así es. Pero ahora eso es impugnable. El Se autoenjuiciamiento impugna. Ahora se impugna. ahora se impugna. Se puede recurrir. Ahora, obviamente. antes, Antes no. Textualmente decía el artículo 353 que Ya. era inimpugnable. inimpugnable. Sí, Ya. pero en esa norma se hablaba de bajo sanción de nulidad. Entonces las defensas no podíamos Ujú. impugnar, pero podíamos recurrir a la nulidad procesal para que el mismo juez que emitió pueda revisar. Ya, ¿y en qué cambia eso en la práctica? Obviamente que las defensas podemos explicitar el derecho a la pluralidad de instancias para que un documento importante final de la etapa intermedia sea revisado. ¿Otra vez? No, otra vez no. Que sea revisado por una segunda instancia, pluralidad de instancias. Ya, el autoenjuiciamiento. Claro, el autoenjuiciamiento. Ahora, uno dirán, ¿Cuánto va a durar eso? eso. ¿Cuánto Unos va a dirán, durar eso? ¿cuánto va? ¿Y eso va a paralizar los juicios? A ver, tengamos en cuenta algunos conceptos. Que una impugnación puede tener efectos suspensivos o no pueda tener efectos suspensivos. La norma procesal estipula que para que tenga efectos suspensivos y no paralice un proceso, para que tenga efectos suspensivos y paralice el proceso, tiene que señalarse explícitamente. El artículo modificado no dice que se impugna con efectos suspensivos. No dice eso. Ya. Por ende, si el juez emite auto de enjuiciamiento, se prosigue con el juicio oral. No tiene que esperar que resuelva la segunda instancia. Ya, pero ahí se nuevamente un Frankenstein, ¿no? Porque, a ver, ¿qué pasa si el juez de segunda instancia revoca el autoenjuiciamiento? Porque puede hacer eso. Bueno, tenemos también... Entonces, ¿qué pasa con el juicio oral? ¿Se frustra? Ahora, a ver, ¿qué pasa con las excepciones de improcedencia de acción que en algunos distritos judiciales de algunos sistemas, que no es el subsistema del sistema nacional, de la Sala Penal Nacional, permiten impugnar excepciones, autos que resuelven excepción de improcedencia de acción Mm. y proseguir con la etapa intermedia?
Entonces, el Frankenstein entonces ya viene desde antes, pues. Mm. Si vamos bajo esa lógica. Y- Porque hay un principio constitucional que las resoluciones son revisables. O sea, tenemos derecho a la prueba de instancias. o sea, ese autoenjuiciamiento sería una suerte de amparo, ¿no? Retroactivo Bueno, también, contra, ojo, también puedes tener contra un el juicio amparo. oral. El tema es que se ha visto ya en algunos O sea, casos me refiero a emblemáticos. la decisión del juez de segunda instancia, no el Claro, autoenjuiciamiento. O sea, su pero decisión que retrotrae. ya. Pero veamos algo, Francisco. Imagínate que no se haga esto. Se desarrolle todo el juicio Mm. oral. Y al final en la sentencia, el juzgado se da cuenta de que el Frankenstein venía desde la acusación y el juez no ha hecho de investigación preparatoria, no ha hecho un control debido. Imagínate todo lo que vas a tener que retroceder. ¿Acaso no debemos anticiparnos en una etapa ya intermedia cerrada con un recurso de impugnación donde una sala pueda verificar si el juez de investigación preparatoria ha hecho un control debido? Ya, ¿O pero esperar que todavía termine el juicio? sí, pero fíjese, ¿el sistema no está pensado acaso para que hayan tres o dos jueces imparciales, que no se contaminen por revisar un caso específico? Hay un juez de preparatoria, etapa intermedia, un juez distinto, un juicio oral. Ok. Entonces, claro, se supone que la lógica de este sistema es, te cambio de jueces para que no se contaminen al Ujú, revisar un caso de manera recurrente durante buen tiempo. ujú. Entonces, ya no es un excesivo control meterle otro juez en el autoenjuiciamiento A ver, si se entiende que ya se ha previsto ese tipo de lógica de no contaminarse, de la imparcialidad, etcétera. hay un dato que tú señalas y me hace recordar una opinión de un colega Ujú, procesalista que establece y propone que el juez de la etapa intermedia no debe ser el juez de la investigación preparatoria. ujú. Sí, sí, sí. Claro, porque se contamina de la Ujú, investigación preparatoria. Actualmente en nuestro sistema, el juez de investigación preparatoria es el mismo juez de etapa intermedia. ujú. El juez que vio las prisiones preventivas y que declaró fundadas las prisiones preventivas es el mismo juez de etapa intermedia. Entonces prácticamente la etapa intermedia va a ser una Y mesa el de juez de partes. autoenjuiciamiento Es otro. es otro. Claro, pero entonces tendríamos dos jueces. Pero ¿para qué revisarlos? Si ya es Para otro que no está evitar, contaminado. claro, pero el juez de juzgamiento, imagínate, se da cuenta, desarrolla el juicio y al final de cuentas no hay una imputación concreta en la acusación, no están debidamente controladas la admisibilidad de los medios de prueba, prácticamente yo me veo obligado a seguir el juicio oral con este esquema. Y si tengo que emitir absolución, no es porque yo, juez, entre comillas, haya sido presionado por los medios de comunicación o Ujú. porque hay una cuestión de corrupción o un tema de mal manejo de mis labores, sino porque ese Frankenstein, como tú señalas, ya venía desde la acusación y porque la labor del juez de investigación preparatorio no fue la correcta. Entonces, vamos a esperar hasta el final de la sentencia para decir que todo el proceso fue un desastre. O debemos ya generar controles para que el proceso, digamos, termine con las garantías y con las pruebas que se hayan desarrollado debidamente. Ese es el tema. A ojo de buen cubero, ¿cuánto puede demorar? ¿Cuál? ¿Una impugnación de autoenjuiciamiento? Sí. Bueno, en la práctica, todas resoluciones que se ven en segunda instancia demoran entre 2, 3 meses. Ahora, también depende, ¿ah? Si Pero son casos complejos, imagínate. pueden durar años. Bueno, yo no he visto años de duración de impugnación de resolución de salas. 11 meses, que es casi un año. Bueno, todo depende de ello, depende del sistema. La comparecencia, doctor Eber, A ver, la ha sido, comparecencia. ahora se va a revisar periódicamente, Mira, ¿no? Como las prisiones yo preventivas. esperaba debate, opiniones cuando se supo de este proyecto de ley sobre este Ujú, aspecto y nadie ha dicho nada. ujú, Nadie ha dicho nada. Todo, o sea, todo se lo ha llevado la policía y la ujú. fiscalía, el versus, ¿no? La comparecencia. En primer lugar, se le está creando la figura de la cesación que antes había, que hay en la prisión preventiva. Sí. ¿Qué significa? Si hay nuevos elementos, las defensas pueden plantear cesación de la comparecencia con restricciones. Los jueces tienen el deber de hacer las revisiones Ujú. de oficio de las Como comparecencias, ocurre con las prisiones preventivas. como ocurre ahora. Ya hay una obligación de revisión de oficio. Ujú, Hay un dato que en la práctica las fiscalías y los juzgados suelen desarrollar de que las comparecencias con restricciones son atemporales, duran todo el proceso, ¿no? Porque la norma no precisa. ujú. Ahora sí precisa.
ahora dice que las comparecencias con restricciones sí son temporales, Ujú. dependiendo del tipo de proceso, si son complejos, simples o criminalidad ¿Fija organizada. un número de Sí, por meses? supuesto, por Porque supuesto. para prisiones preventivas creo que se revisa periódicamente cada Se 6 meses, ¿no? aplica la misma la revisión, La pero revisión, la duración, claro, sí. la duración, sí, por ejemplo, simples, 9 meses. Ujú, Complejos, 18 meses. ujú, Criminalidad organizada, 36 meses. correcto. Comparecencia con restricciones. Ujú. Se fija ese tema. Entonces, Y la revisión, la revisión creo que son cada 6 meses. 6 meses. sí, y lo mismo que en las prisiones preventivas, Lo mismo, lo mismo. cada seis Cada meses. 6 meses. Esta idea de la conceptualización de la revisión periódica nace a partir de un casito emblemático, denominado emblemático por medios de comunicación, ¿no? Creo que fue el caso de Yoshiyama, ¿verdad? Así es, así En vía es. jurisprudencial se fija la revisión periódica de 6 meses. Así es. Y que los juzgados han estado aplicando, han estado Sí, desarrollando las prisiones preventivas, ¿no? ante el TC, me parece. Sí, fue ante el Tribunal Correcto. Constitucional. Luego se positivizó, formó parte de nuestra legislación nacional cada Así seis es, meses, ¿no? así es. Y ahora, muy interesante esa evolución, ¿no? De prisión preventiva. Y ahora ese mismo criterio se extrapola para las comparecencias con restricciones. Evidente, es Ahora un son derecho, revisables. la libertad es un derecho fundamental que no puede generar restricciones absolutas, Ya. ¿La atemporales. comparecencia viola el derecho a la libertad? Bueno, hay restricciones. Por ejemplo, una persona quiere salir a provincia, quiere pasar una vida familiar Ujú, fuera de Lima, necesita permiso del juez, ujú, necesita realmente hacer acciones. Imagínate, por ejemplo, el código sí limitaba, como debe ser, impedimento de salida del país. ujú, Hay un plazo determinado. Lo que no lo tiene es comparecencias con restricciones clásicas. ujú. Entonces, si el impedimento de salida del país es temporal, ¿por qué no lo puede ser las comparecencias con restricciones? Y eso no implica aspectos de impunidad, porque el Ministerio Público puede perfectamente pedir un requerimiento de ampliación del plazo de comparecencias con restricciones. Pero debe demostrar, ¿no?, que existe la peligrosidad, que persiste todavía la peligrosidad con nuevos elementos. Mm, ujú, Estamos hablando de un derecho fundamental, ujú. por supuesto. Correcto. ¿Hay detractores? Siempre va a haber detractores y personas que consideran que esto puede ser un aspecto de viabilizar la fuga de los investigados. Ujú, Pero también es que la persona no puede estar eternamente sujeta a un proceso penal ujú. por la demora, el letargo o la incompetencia de algunos empleados públicos, que no son todos, ¿no? La persona no puede estar sujeta a esto, ¿no? El proceso penal no puede ser eterno y con ello tampoco puede ser eterno las restricciones. Ha habido otras modificaciones, por ejemplo, y entre las más criticadas, las más cuestionadas, reformas a la casación. Se Ya, están aligerando los filtros sí. para que pasen casaciones a la Corte Suprema. Se está concibiendo la Suprema como una tercera instancia, dicen otros. Y claro, pasa de ser un recurso extraordinario ante nuestra Suprema Corte a ser un recurso ordinario. ¿Qué opina usted? Siempre viendo el pasado y viendo el presente y ahora el futuro. Antes del Código Procesal Penal, Ujú. se planteaban por lo común recursos de nulidad Ya. y las exigencias del control eran mínimas. Ujú. Prácticamente era una tercera instancia. Eran mínimas. No había mucho que reclamar. ¿Pero un recurso de nulidad es una casación? No, no lo es. Estoy hablando de recursos de nulidad del Código de Procedimientos Penales, Ya. ¿ah? No del Código Procesal Penal, sino del Ujú. Código de Procedimientos Penales. Inclusive había la estrategia de que para generar una tercera instancia en procesos sumarios, cuando perdías segunda instancia, te ibas con un recurso de queja, ¿no? Ah, Y de queja te den recurso de nulidad y después queja, perdón. ya. Bueno, esa práctica, bueno, ¿Qué quiere una mala práctica? generabas una tercera instancia, como tú dices. Ujú. Entonces generabas una Eso tercera, con el viejo código. con el Código de Procedimientos Penales, generabas una tercera instancia. Ahora bien, con esta modificación, cualquier sentencia que tiene pena efectiva, puedes crear, como dicen algunos, una especie de tercera instancia y vía casación puedes conseguir de la Corte Suprema un pronunciamiento. Ya no se ciñe a los requerimientos que establecen toda casación, porque en verdad para plantear una casación necesitas una preparación Ujú, muy especializada, no es cualquier recurso. ujú. Las Cortes Supremas hacen un control estricto de las casaciones. Sí. Pero ahora con esta modificatoria, si uno tiene una sentencia de pena efectiva de libertad, sea menor de 6, 4, 3, 2 años, puedes ir directamente, plantear una casación y no pasas el filtro que se acostumbra a hacer, ¿no?
Obviamente que esto va a generar recarga procesal a las salas penales supremas, que de pasada ya están recargadas. ¿A las salas o a la sala? A la sala penal suprema, penal permanente Porque solo suprema, hay una. penal permanente suprema. Y, Ahora, puede ser, y, a porque ver, es que en realidad la organización de la Corte Suprema ajá, hace poco, bueno, recientemente quienes ven las casaciones son las salas penales permanentes, la sala penal permanente, sí. pero en un tiempo determinado la ha visto la sala penal transitoria, ha habido dos salas penales Pero transitorias, en rigor solo hay una, ¿verdad? la penal permanente. Claro. ¿Y cómo va a ser la pena el pobrecito el profesor San Retrocederán, Martín Castro? bueno, Imagínese. retrocederán y darán facultades a la sala penal transitoria para que también vea casaciones. La única forma es esa, O- porque ya están sobrecargados, ¿no? No, sí, el trámite de una casación, si tú me ¿Esta es una preguntaste, contrarreforma? es que reforma, ¿Contrarreforma? hablar de reformas implica una modificación, digamos, sustancial. Esta es una modificación contraria, en todo caso, Como te dije al inicio, hay luces y sombras. y esto puntualmente de la casación. Esto de la casación, en realidad, podríamos decir, con el término que tú dices, una contrarreforma, sí es una contrarreforma, porque se va a incrementar más casos para la sala penal permanente de ver casaciones. Ujú. Ahora, una modificación, claro, el proyecto de ley al final, los que ponen proyecto de ley dice, ¿y se genera algún gasto? No, no se genera ningún gasto, ponen al final su cliché, ¿no? Ujú, Pero sí que se va a generar un montón de gastos y necesita estar operativo todas las instituciones. ujú. Esta ley, y así lo hemos publicado nosotros, ¿no? Recurso de casación se admitirá sin exigir requisitos de procedibilidad en caso de sentencia con pena efectiva. Así es, Solo en caso de sentencias con pena efectiva. así es, así es. Alguien podría decir, pero vamos, no estamos abriendo las puertas de una tercera instancia porque hay un límite. Solo en caso de sentencia con pena efectiva. ¿Qué podría decirle usted? Bueno, en realidad es que se está hablando, sí se está abriendo una tercera instancia, el supuesto era para este tipo de casos, pero también vamos a las salidas alternativas, Ya. ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso, hace poco que se ha escuchado el adelanto de sentencia del caso de Interoceánica Tramo 2 y 3, Ujú, ustedes han advertido que le han planteado, han suspendido la ejecución de la pena, ya, que sí. es efectiva, pero no se ha efectivizado en algunos miembros que no, del comité de licitación, diferente al caso de Alejandro Toledo. Ujú, Por ejemplo, esa casación tiene una pena suspendida en ejecución. ya. No es efectiva, es suspendida la ejecución. Esa sentencia, si yo voy a casación, ¿va a tener que pasar los filtros? Sí, va a tener que pasar los filtros, porque no es efectiva. Se ha Ujú, suspendido la ejecución. Y la Corte Suprema sí tiene que ejercer los filtros debidos. ¿Y por qué se ha suspendido? Por la conducta procesal del imputado ujú, y porque tiene antecedentes primarios, ¿no? ya. Entonces, y por otra parte también toma en cuenta el tema de hacinamiento de los penales, que se han dado durante la pandemia un grupo de normas que buscan un poco deshacinar o no sobrecriminalizar, Ujú, digamos, el derecho penal, el sistema penal. Entonces, hay mecanismos que pueden, digamos, evitar que se genere la sobrecarga, ¿no? ujú, ya. Mire, alguien podría decir, a lo mejor, esta norma lo que hace es promover que haya penas suspendidas y no penas efectivas. Porque si hay penas efectivas, le abro las puertas para que puedan revocar, entre comillas, más Bueno, ya rápido, ¿no? es también en la práctica, ¿no? O sea, los jueces van a tener que, cuando suspender la ejecución de la pena, ¿no? Mm, Van a tener que hacer el control debido porque hay requisitos que tienen que analizar sí. si se les suspende la ejecución de la pena por la conducta procesal que hayan dado. Ujú. Al final de Ese es un tema cuentas, valorativo, muy pero valorativo. tienes que ver los requisitos. Si la Sí. persona ha cumplido, tiene antecedentes, o sea, la norma estipula cuándo se puede Ujú, suspender la ejecución de la pena, ¿no? Ahora, te digo, antes de este Código Procesal Penal, nuestras casaciones, por ejemplo, yo tengo una casación que ya va, tengo algunas casaciones que ya va por el año ya, a impulsar el trámite, porque la sala penal permanente está sobrecargada. ujú, Ahora, esta norma va a añadir una sobrecarga más a la sala penal permanente. ujú, Va a añadir más ese tema. Y ujú, es bueno tomar en cuenta esa realidad, ¿no? claro. Hay quienes han dicho, hay abogados que no identifican bien el derecho vulnerado o estos filtros que exige un recurso de casación y ahora
con el solo hecho de que la pena sea efectiva, y esto se va a filtrar a la Corte Suprema. Cuando nuestros jueces supremos, imagínense, pues el mayor procesalista que tenemos, que es el profesor San Martín Castro, va a estar revisando recursos de casación que a lo mejor nunca debieron haber llegado a la Corte Suprema, pero ahora con esta modificación lo vamos a tener despachando, resolviendo casos que no tendría por qué estar viendo, porque su tiempo es valioso y su tiempo tendría que dedicárselo realmente a casos que merezcan la pena. Se entiende que, ojo, las sentencias que recibiría la sala penal permanente son de penas efectivas. ¿Qué implica? Que la conducta del imputado no ha sido sujeto al proceso, que es una persona que no tiene un antecedente, que no tiene varios antecedentes, puede ser un delincuente prontuariado, Ya. o lo que actualmente genera, digamos, el clamor popular de estos extorsionadores. Ujú. Esas personas no se le va a suspender la ejecución de la pena. Esas penas van a ser efectivas. Ya. Ellos tienen el favor de superar los filtros por la norma. Ya no tienen que ser controlados, revisados sus sentencias. En principio, son con las personas que no se sujetan al proceso, que tienen más antecedentes, los que se ven favorecidos, pues. O sea, la Ujú. norma al final, aunque no se han dado cuenta, mayor parte de estos alcances de estas acusaciones con penas efectivas van a favorecer a estas personas. Y Ujú. no nos hemos dado cuenta. Ujú. Ahora, va a haber recursos de casación muy mal formulados que a lo mejor le hagan perder su tiempo a los de la Sala Penal Permanente de la Corte Por Suprema. supuesto, sí, sí. Ahora, que no deberían nunca haber pasado esos filtros. Por supuesto. El filtro lo hace actualmente la Corte Suprema. Bueno, antes de esta ley, Y sí, la Corte Suprema hace filtros en base hacía, al... ¿no? Filtros para que, digamos que elija los casos, para que Claro, solamente pase lo medular, lo así es. neurálgico, aquello que vale la pena resolver. Claro, pero Es un órgano de cierre, no es así una es. corte menor, ¿no? Analicemos y profundicemos esto de las penas efectivas. ¿Ah? Y como toda norma, no es cuestión de poner el supuesto, hay que hacer un análisis de campo, Sí. saber qué personas son cuáles son las sentencias de penas efectivas que por lo común se vienen dando en el país. Son personas contrariadas, con antecedentes, que a esas personas le vamos a dar esta facilidad en comparación con el resto. Ujú. Recusaciones e inhibiciones. Ah, También un tema que ha encendido las claro. alertas, Ujú. ¿no? A ver, pónganos en contexto para poder ingresar al tenor de esta modificatoria que también ha pasado desapercibida, pero que es muy relevante. Y luego vamos a comentar algunos proyectos que por allí se están debatiendo, Ujú. que también buscan pues sancionar a jueces que no dicten prisión preventiva en caso de que se detenga en flagrancia a una persona o en caso de arrestos ciudadanos, incluso. Hay proyectos que vamos a ir Ujú. comentando, pero pues centrémonos en inhibición y recusación, doctor. Antes de esta ley, era práctica, incluso antes del Código Procesal Penal, por el Código de Procedimientos Penales, pero con el Código Procesal Penal, antes de la Mm, 32.130, cuando las defensas ujú. teníamos conocimiento de una causal de recusación, Ya, teníamos 3 días, del momento que teníamos conocimiento, ya. teníamos 3 días para invocarlo, Ujú. 3 días. Si no lo planteábamos dentro de los 3 días, el juez recusado liminarmente te rechazaba toda la acusación. O sea, liminarmente, para que nos entiendan, ni siquiera lo observo. Básicamente le doy una Fuera revisada, del plazo, listo, se nada acabó, más. ¿no? Porque Liminarmente. quien resuelve es la instancia superior, les hace un informe y lo va a la sala. Ujú. Ahora, con esta ley, la oportunidad que tienen las defensas, inclusive también los fiscales, es que hasta el último acto del proceso, o sea, una sentencia, puedes presentar tu recusación. No hay plazo. O sea, hasta un día antes de que se dé el acto final Ya. de la etapa o el proceso, puedes plantear tu recusación. Obviamente tienes que señalar cuál es la causal. Si te has enterado en un mes, dos ¿En caso de meses, un qué? ¿En año, caso de qué? ¿De que declaren en medios? ¿De qué? bueno, los que está regulado en el artículo 53 del Código Ya. Procesal Penal, vinculación de familiaridad, amistad, había antes una cláusula abierta que permite interpretar adelanto de opinión, todas las causales que establece el Código Procesal Penal, Eso con relación a la recusación. como también con la inhibición, Ya. manejan los mismos Ujú. aspectos. Cuando hablamos de un procedimiento recursal, o sea, cuando tu caso está en una segunda instancia, la norma estipulaba que en el día en que asume competencia la sala, y tú sabes que uno de los integrantes no goza de imparcialidad, tenías 3 días para presentar tu... Ya. Ujú. Ahora no, lo puedes presentar
hasta días previos a la realización de la vista de la causa, o un día antes de la realización de la vista de la causa. Tal es así, Francisco, que en algunos casos ya las salas, porque la norma también lo estipula, las salas, cuando señalan vista de la causa, ya están agregando en sus resoluciones, se da el plazo de 3 días a los abogados a efectos de que apliquen la norma del artículo 54. O Ya. sea, si hay o no causal de recusación o inhibición en ello. Ya están sacando sus resoluciones con eso. ¿Ah? Entonces, se le está dando, digamos, la oportunidad para poder, digamos, si puede interpretarse así, paralizar el proceso. O quizás no. Por ejemplo, imaginémonos en el caso hipotético de que mañana se va a dar lectura de sentencia o adelanto de sentencia. Ya. Lo recuso hoy, Lo acuso hoy. Pero con causal, ¿no? con causal, Con claro. causal, para que no sea una recalificación maliciosa. Ujú. Lo recuso hoy. Y la norma procesal dice que mientras esté en trámite la recusación o la inhibición, solamente se pueden realizar actos que comprometan, actos procesales donde está en riesgo la libertad de las personas. O sea, no puedo hacerlo. Ujú. O sea, me están notificando para que en el mes de junio del próximo año o en el mes de diciembre tenga la lectura de sentencia. ¿Qué hago, doctor? Bueno, presentamos recusación pues días antes, ¿no? Esa es la norma. Por eso dije Ujú. al inicio, luces y sombras. ¿Eso es Ahora, una sombra? se puede, Bueno, se puede para los fiscales sí, pero para los abogados es una luz. interpretemos las cosas, ¿no? Ujú. Interpretemos las cosas. Obviamente que uno tiene que plantear una recusación con la causal debidamente probada. Tampoco vas a presentar por presentar. Esa es una recusación maliciosa. ¿Quién evalúa esa recusación? La instancia superior de la persona recusada. Si es un juez, la sala de apelaciones. Mm. ¿No? Si es la sala superior, la Corte Suprema. Bueno, ellos podrían decir, señor abogado, ¿por qué usted esperó un día antes de que se emita el fallo? Bueno, ¿no? La norma lo dice, ¿no? La norma textualmente lo dice. Simplemente, hasta, él dice, ¿no? La recusación será interpuesta hasta antes de la emisión del acto que pone fin a cada etapa del proceso. ¿Eso podría usted alegar que es parte de su estrategia? Pero una estrategia dilatadora o maliciosa. Ujú. ¿Que podría eventualmente ser reprochada éticamente ante el CAL? Hasta antes de la... No, porque la norma lo dice. Pero éticamente sigue otros criterios. Lo ético, la norma lo está regularizando, lo está permitiendo. Ujú. Bueno, Claro. ¿Qué te Oh, hay otro tema más. ujú. El tema de la opinión. Sí, y allí iba, ¿no? Vamos, los fiscales no pueden adelantar opinión, eso siempre estuvo regulado, ¿no? Sí, sí, Realmente sí. ni fiscales ni jueces, ¿no? Sí, sí. Ahora, ¿hay cambios sobre eso? Sí, y es concreto. Dicen que, bueno, textualmente se señala que no debe dar opinión A las a partes. las partes. Ok, Ok. a las partes. Un delito, por ejemplo, de difamación querella. Ujú, ¿Quiénes son las partes? El querellante y el querellado. El juez no puede dar su opinión a ninguna de las partes. ujú, Ok, pero es una causa. Su opinión sobre el caso, ¿no? Sea cual sea su parecer, porque la norma no te dice si tiene que ser positivo o ujú. negativo. Pero vamos a los delitos complejos, supraindividuales, los delitos contra la administración pública, Ya. donde Ujú, evidentemente el principal agraviado es la sociedad. Sé que el Estado lo representa y es el que participa con su procurador, pero el interesado principal, quien recibe el servicio de la administración pública, es la sociedad, ujú, parte agraviada. Un fiscal se sienta, por ejemplo, en este espacio tuyo ujú. y da su parecer de un cargo que está, de un caso que está a su cargo. Pero, a ver, a, Est- a los fiscales podría decir, bueno, yo cuando acuso ya pierdo parcialidad, ¿no? Pierdo imparcialidad. Pero la norma no hace esa discriminación. ¿Eh? La norma dice, bueno, dice, la norma es para los jueces, pero luego más adelante se explaya también para los fiscales. Ujú, No pueden dar su opinión a las partes. Ya. Ok, un medio de prensa como este, un fiscal que ve un delito donde el ujú. agraviado de la sociedad está opinando del caso que tiene a su cargo. Sobre la sociedad, O que es la sea, parte. le está dando su opinión Ujú, y la sociedad, quien ve, escucha a sí. través de los medios de prensa, es una Ujú, parte. ujú, Incurre, pues, con este supuesto está incurriendo. ujú. Y por ende, la norma dice que eso se debe entenderse como una falta grave. Que puede... Destitución. Destitución. Claro. Ujú, Bueno, hay cuestiones de interpretar y analizar, pero esos son los alcances de la norma.
No, que dice que solamente la opinión tiene que dar a una de las partes, ¿no? Que no se le está diciendo que no dé opiniones a los medios de prensa. Pero hay que interpretar las situaciones. Ujú. Correcto, correcto. Muchísimas gracias por su participación, doctor. Gracias, ¿Hay algún Francisco. otro punto, a lo mejor, que estemos omitiendo, obviando? Esta La- ley ha modificado muchísimos son extremos muchas del cosas. código, muchísimos. No únicamente el tema de los policías investigadores, que es un tema que también hemos desarrollado a lo largo de esta conversación, pero ¿estamos soslayando algún otro punto crítico de estas modificaciones? Hay una curiosidad que en verdad será objeto de interpretación y tiene que ver con las pericias. Ujú. Este, y los plazos que tenemos los abogados para absolver las pericias de oficio elaboradas. Ya, La norma dice que gozamos del mismo plazo que ha tenido el perito de oficio para hacer las observaciones. ya. Los peritos de oficio no te hacen una pericia, bueno, en los delitos contra la administración pública, por Mm, ejemplo, sí. casos complejos, no te lo hacen en una semana, en Ujú. 15 días, prácticamente hasta lo hacen en un año. Sí. Entonces, o sea que vamos a tener un año para absolver las pericias. Para mí, enhorabuena. El tema es que los plazos tampoco no son tan amplios. Ujú. La norma le está dando esa facultad a las defensas de poder observar, no en 3, 4, 5 días, sino en el tiempo que ha tenido la fiscalía para desarrollar sus pericias. Sí, correcto. Entiéndase, de igualdad, dice la norma, igualdad procesal, Ujú. pero el tema es cómo estaríamos con respecto a los plazos de la investigación preparatoria. Mire, lo olvidaba, casi lo olvido. Hay proyectos de ley en el Congreso, que han sido Ujú. aprobados en el Congreso, los tiene que observar el Ejecutivo o no observarlos, que plantean, según titulares, le voy a leer un titular que Ya, recuerdo, eh, buscan castigar a jueces que liberen delincuentes, ¿no? Que no dicten prisión preventiva cuando hay un detenido en flagrancia, así es, sí, sí. o correcto, el supuesto es cuando sea flagrancia, o Ujú. sea, no le dicten prisión preventiva, o sea, y el segundo supuesto es cuando haya sido arrestado por ciudadanos, arresto ciudadano, ¿no? Así es. O sea, vamos, esto se está transformando en un sistema que tenga contemplado, tal vez no con esa denominación, pero una prisión preventiva oficiosa A ver, en caso de flagrancia y en caso de arresto ciudadano. ya. A ver, sé de lo que me hablas, creo que un proyecto ha pasado la primera votación, Sí, es un agregado al delito de prevaricato, el segundo párrafo, segundo correcto. párrafo, es un Ujú. agravante. A propósito, desarrolló el tema porque hace poco he publicado un libro, Delito Pero me, contra la me Administración. parece que ya llegó a pleno y segunda votación Sí, también. sí, sí. Creo que Bueno, sí. pero bueno, es un agravante. Es un Sí. agravante. He desarrollado delitos prevaricato en el segundo tomo que he sacado de parte especial. Sí, en su libro, muy interesante, de Este, hecho. y bueno, ahí justamente hay experiencias legislativas donde criminalizan, caso de Francia, prevaricatos de jueces cuando comprometen libertades. Ya. Criminalizan con penas de 10 años. Cuando comprometen libertades. O sea, aplicando indebidamente la norma procesal, Ya. yéndose contra el texto claro y manifiesto de la norma. Ok. Entonces, jueces de control y jueces de segunda instancia, primera instancia, incurren en esta figura, ¿no? Ujú. Cuando inaplican contra el texto claro y manifiesto de la ley y generan prisiones preventivas o privaciones de libertad de manera indebida. Sí lo Ya. hay. Nuestro Código Penal no tenía ese agravante, evidentemente, tal Ujú. es así que la experiencia legislativa era para descriminalizar el prevaricato. Ha Ujú. habido opiniones, ha habido desarrollos, demandas de inconstitucionalidad contra el prevaricato. Ujú. En la actualidad no ha persistido eso y más bien lo que veo es sobre criminalizar al prevaricato. Con lo cual se estarían criminalizando los jueces Claro, y fiscales, y fiscales, porque el prevaricato hoy también contempla al obviamente. fiscal, ¿no? A mí me extraña, ya Que es que una curiosidad, ¿no? claro, y cuando analizo el prevaricato, yo veo, oye, ojo que el prevaricato es del Código Penal del 91. Ya. No se ha adecuado el prevaricato al Código Procesal Penal, Ujú. porque en el 91 no existía disposición de formalización de investigación preparatoria, no Ujú. existía requerimiento acusatorio, esos Ujú. términos no habían. Ok, o sea, un fiscal puede prevaricar cuando formaliza. No, porque el artículo del Código del prevaricato es el artículo vigente en la época del 91.
¿Acaso en esa época estaba vigente el Código Procesal Penal? No, no había disposición. ¿Qué Ya, dice? pero no puede Ti- interpretar uno, adecuándolo a nuestros tiempos. Resoluciones. Cuando emite resoluciones contrarias al texto claro expreso de la ley. Ya, Resoluciones. Quien emite resolución es un juez. ¿Una disposición de formalización es una resolución? no es una resolución. Si lo quieres interpretar, estarías haciendo una interpretación y mal amparte, que está Ya. proscrita. Pero yo también podría decir, pero el fiscal nunca debió haber sido incluido en prevaricato, porque el fiscal es un órgano postulatorio. Pero está. Quien prevarica es el juez, no el fiscal. Pero está. Pero está. Quien decide, ¿quién es? Juez. El juez, no el fiscal. Pero El fiscal está. postula. Pero ¿Por qué está. puede prevaricar postulando? Pero está entre los alcances del prevaricato. Ahora, otra cosa son las disposiciones de archivo de investigación preliminar. ¿Es una decisión? Un requerimiento acusatorio no es una decisión. Ujú. Está postulando, ¿no? Entonces, un requerimiento acusatorio no forma parte actualmente del objeto material del prevaricato. No, no es, no lo es. Ahora, a mí me extraña que los legisladores que tienen esa tendencia de Ujú. no hayan advertido estos aspectos y se notan como aspectos básicos. Pero bueno, tema político-criminal que actualmente el prevaricato, a mi modo de ver, no se le puede imputar a un fiscal por su requerimiento acusatorio, porque no es resolución. No es resolución. Un requerimiento acusatorio no es resolución. Como tú dices, es un tema postulatorio, Ujú. ¿no? Sino que modifiquen el código penal y Ujú. veamos las reacciones político-criminales que se puedan dar, Ujú. ¿no? Un tema a tomarlo en cuenta. Y ahora, con relación a este proyecto, si prospera, Es un agravante de un aspecto de decisiones judiciales fiscales, no lo sé. Sería bueno ver el texto, ¿ah? Imagínate que en ese agravante sí pero, pongan requerimiento del pero fiscal. con relación al juez, Sí, eso sí, para relación al juez no o cabe sea, hay una duda. obligación imperativa, podría haber otra modificación en el código, otra obligación imperativa para que el juez dicte prisión preventiva en casos de flagrancia y cuando hay un arresto ciudadano. A ver, y la Y pregunta, prevarica si no lo hace. tiene máximo, creo, he visto el proyecto, es algo que lo cumplan 8 años, creo, de pena máxima. Sí, Y en algo los así. demás supuestos, pena básica, que tiene 4 años. Ujú. Pero está bien, independientemente de la prognosis Sí, de la pena, ok. el regular eso, castigar con cárcel al juez que no dicta prisión preventiva, que es una medida excepcional, ¿no? En donde tiene que analizar 3 presupuestos, ¿no? Graves y fundados elementos de convicción, prognosis de la pena, peligro procesal. O sea, eso para, si esto se logra Ok. incorporar en el código, A sale ver, por la ventana. No existe. Se tiran abajo toda la jurisprudencia a con ver. relación a los Claro. 3 supuestos, porque no se tendría que analizar eso. Se dicta de manera directa prisión preventiva. O si no, prevarica. Como es un agravante, toda Ya, agravante tiene que ser interpretada con los componentes esenciales de un prevaricato. ya. Si no aplica una prisión preventiva, ¿no? El juez, si toma la decisión de no aplicar una prisión preventiva, tiene que explicitar, tiene que motivar porque no se cumplen los presupuestos. Ujú. Y punto. Y evidentemente en esa interpretación tiene que desenvolverse dentro del texto claro de la norma y de los acuerdos plenarios. Ahí no hay delito de prevaricato. Pero si emite, ¿no? Omite o deja en libertad, habiéndose cumplido los presupuestos y no invocándolos, evidentemente ahí se cumple el agravante. Hay que interpretarlo, Francisco. No es que el agravante se aplica automáticamente, hay que ir a las bases del prevaricato. Ya, en casos de flagrancia y arresto ciudadano. El juez tiene que tomar en cuenta los actuados que han motivado la flagrancia, quién lo ha detenido, cuáles son las causales, cuáles son los elementos que se han advertido, y en base a esos componentes que entiendo que va a ser la policía o el arresto ciudadano que Mm, tú señalas, el juez tiene que evaluar. mm, Imagínate que le pongan a una persona en flagrancia por una simple acta que no ha sido firmada o que no tiene el control debido y que lo ha hecho un policía o un ciudadano ujú, y lo va a liberar. Pero si no se cumplen los presupuestos, ujú. y eso no implica un agravante. El señor juez ha actuado conforme a la ley. Claro, el clamor popular es, este juez ha liberado a un delincuente. Pero el Ujú. problema es del juez o de la persona, el fiscal, el policía o quizás el ciudadano que ha realizado esta labor. Es Ujú. el problema. Tampoco vamos a llegar a jueces inquisitivos, jueces, a ver, jueces de la época de la Revolución Francesa. Ujú.
robespierrianos jueces no pueden haber acá, Ujú. ¿no? Tenemos que también ver las garantías. Correcto, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido una conversación muy interesante. Nos Gracias. despedimos de todos ustedes, queridos amigos del EP Pasión por el Derecho. Nos vemos en una próxima edición del programa Se Corre Traslado, programa donde analizamos noticias como esta, con un enfoque didáctico y con mucho rigor académico jurídico. Hemos contado con la participación del doctor Edward García Navarro, quien va a dictar en el curso de Teoría del Delito para policías que estamos estrenando en LP Pasión por el Derecho. Toda la información la pueden encontrar en nuestra página web lpderecho.p, el portal jurídico más visitado de todo el Perú. Me despido de todos ustedes, queridos amigos, aquí junto al Código Penal de LP Pasión por el Derecho, que pronto va a salir una edición actualizada y tenemos que actualizar mes a mes, porque con estas modificatorias se vienen o que advierten posibles modificaciones en el texto, tenemos que estar siempre a la vanguardia, modificándolo constantemente para que ustedes tengan sobre sus escritorios un texto como este actualizado, con jurisprudencia relevante, y puedan utilizarlo para cualquier diligencia que desarrollen en su actividad profesional. Me despido de todos ustedes, queridos amigos, permiso.